Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy estoy con el doctor Joel Zapata Salazar, colega, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, y has estado investigando, Joel, en tu trabajo como investigador social, procesos de salud y enfermedad, dentro de la psicología social de la salud. Tú eres psicólogo. Así es. En licenciatura y luego, maestrías y doctorados para aventar, ¿no? Un poquito por ahí. Hace algunos días publicaste en el Diario de Coahuila un editorial que se tituló Repensando la ciencia con incidencia social. Así es. Hizo eco en algunos espacios, tanto políticos como académicos, y me gustaría que profundizáramos un poco más, tener este espacio aquí en este podcast para poder, ahora sí que replantear o profundizar en algunos de los planteamientos que estuviste ahí soltando. Bueno, claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Lo primero, Joel, preguntarte, ¿qué te motivó a escribir esta reflexión, si le puedo llamar así, una reflexión sobre incidencia social en la ciencia y la tecnología? Sí, mira, actualmente, tenemos una realidad que es bastante interesante, ¿no? Y que en el caso de México se ha venido dando de una manera, en algunos casos similar al resto de América Latina, en algunos casos un tanto diferente. Y tomo América Latina porque, pues es un referente inmediato, ya que la ciencia en América del Norte, en Europa, se puede mover un poquito diferente, ¿no? Uh-huh. Por un lado, hay una tradición de lucha, vamos a decirlo así, de pugna, porque el conocimiento científico y las aplicaciones que se puedan derivar de él tengan un impacto sobre comunidades, sobre individuos, sobre grupos, y que redunde precisamente en el beneficio, ¿sí?, a la sociedad. Por ahí leía una frase de Mahatma Gandhi que ya no supe si realmente era de él o se la atribuyeron, probablemente está atribuida, y él hablaba de 7 pecados capitales, ¿no? Y en grosso modo decía, hablar de ciencia sin humanidad es tan absurdo como hablar de religión sin sacrificio, ¿no? Digo, me pareció interesante por ahí la analogía y finalmente es cierto, o tiene mucho de verdad. En ese sentido, la ciencia en México ha tenido un desarrollo, digamos, muy sui generis, que ha ido a la par de los gobiernos que han estado en el país, de sus agendas, y con ello de sus intereses, tanto políticos como económicos, sociales propiamente, y objetivos de desarrollo, ¿no? Es decir, cómo conciben a la sociedad, tiene mucho que ver cómo conciben a la ciencia, cuáles son los apoyos que se le dan, para dónde los canalizan, cuáles son las áreas prioritarias. Entonces, actualmente, tenemos una realidad muy clara, ¿no? La incidencia social, en el caso de la ciencia aplicada, se ha convertido en una política pública. ¿Sí? Uh-huh. Y eso tiene muchas ventajas, ¿no? Y tiene una raíz muy, muy clara, ¿no? Hacia dónde canalizamos nuestros esfuerzos, qué somos capaces de conseguir con esto, hasta dónde realmente podemos incidir, hasta dónde realmente podemos generar algunos elementos de transformación social, ¿sí? Pensar como que los investigadores tenemos la razón en todo, tenemos una piedra filosofal que va a permitir resolver los problemas que a veces son aberrantes en los contextos latinoamericanos, sería utópico, ¿no? Pero sí al menos colocar una piedra, ¿no?, en esta complejidad de ir viendo por dónde le agarramos el hilo a todo esto y podemos proponer algunas alternativas. En ese sentido, por ejemplo, se ha visto que la ciencia no puede ser ni aséptica, como se le concebía desde el Renacimiento, desde la Ilustración, políticamente aséptica, objetiva, meramente racional, que desechaba, por ejemplo, los conocimientos y las sabidurías de los pueblos ancestrales. Como si los problemas no nos atravesaran. Naturalmente, como si los investigadores fuéramos una casta aparte, en donde tenemos los principios de racionalidad, de razón, que dictaban cómo se tenía que pensar y cómo se tenía que actuar frente a ciertas situaciones. Cuando sabemos que, tenemos todavía al momento
un sesgo eurocéntrico muy marcado, ¿no? En la forma que replanteamos nuestras realidades. Nos cuesta trabajo todavía, algunos más que otros, pero nos cuesta trabajo todavía despojarnos, ¿no? De esta impronta colonial, por ejemplo, que nos atraviesa. Y hablar de esto ya asume una postura política. Estas cuestiones, por ejemplo, fíjate que empezamos a ser conscientes, curiosamente, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y mucho gracias al trabajo de los antropólogos, en donde, bueno, tú sabes, ¿no? Estados Unidos fue uno de los países ganadores de la guerra. Entonces, uno de los países perdedores de la guerra fue Japón. En ese contexto, pues se preguntaban, ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad? ¿Cómo vamos a gobernar el país? Bueno, no gobernar, pero ¿cómo vamos a tener ahí alguna incidencia sobre los gobiernos del Japón? Y esta cultura que era tan resistente y tan diferente a la cultura estadounidense. Mandaron antropólogos a que analizaran, a que estudiaran. Y bueno, presentan sus resultados como parte de este proceso. Realmente buena parte de lo fructífero fue, pues no tanto lo que aportaban, sino la reflexión que derivó de ello, que fue, es decir, estamos contribuyendo para que un gobierno extranjero pueda, de alguna manera, incidir políticamente, económicamente sobre otra cultura, sobre otra nación. ¿Cuáles son los fines y los usos sociales de la ciencia, ¿no? Entonces viene todo un debate y bueno, pues esta utopía de que, te repito, de la que la ciencia es objetiva y aséptica políticamente, pues bueno, era bastante utópico en ese sentido, particularmente la ciencia social. Quizá particularmente en el contexto de las ciencias de la naturaleza, bueno, sean dinámicas un poco distintas, ¿no? Pero sí, que es importante, ¿no? O sea, estamos hablando particularmente de las ciencias sociales, no necesariamente de otros tipos de ciencia que quizás se cuestan aparte en este tema de la incidencia social. Hasta cierto punto. Así, claro. Hasta cierto punto. Y bueno, se abren debates también más intensos, ¿no? Sobre qué es realmente la ciencia, qué podemos entender por ciencia, qué podemos entender por ciencia social. Realmente lo que llamamos ciencias sociales, ¿son ciencias? ¿Bajo qué criterios podemos decir que sí lo son o que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, abre un debate mayúsculo. Comentas la Segunda Guerra Mundial y me llama mucho la atención porque me parece que, bueno, evidentemente hubo muchos cambios en el mundo en esos 75, 80 años que llevamos a partir de que inicia, termina, y sobre todo en ese periodo posguerra, años 50, 60, en donde la humanidad me parece que entra como una especie de duelo, crisis, culpa cruda, en donde dice, bueno, y todo lo que veníamos generando, produciendo, haciendo, ¿para qué? Para estarnos matando entre nosotros. Y de ahí me parece que las ciencias sociales, o por lo menos una rama de ellas, se posiciona y dice, para generar espacios más amigables, más amables y demás. Y entonces por aquí viene el discurso de la incidencia social. ¿Es así? En parte sí es. Pero en el caso de los países latinoamericanos tenemos una raíz profunda que ciertamente puede tener algo con la Guerra Fría, volvemos al eurocentrismo, pero también tiene mucho que ver con los procesos decoloniales. Y esa es una cuestión. Actualmente, bueno, muchos de los autores hablan de que, bueno, nos liberamos, por así decirlo, de los procesos económicos hasta cierto punto, procesos políticos de dominación hasta cierto punto. Pero hay algo que difícilmente ha cambiado, que son las mentalidades colonizadas, ¿sí? Y eso está muy vigente, pues, en la sociedad en común y en el pensamiento científico, ¿no? Entonces, utilizamos, por ejemplo, categorías analíticas para poder observar o para poder acercarnos a ciertos fenómenos que se generaron en contextos muy diferentes al nuestro. Y no quiero decir con esto que no vayan a servir o que no sean útiles, ¿sí? Sin embargo, emerge precisamente la necesidad de generar nuestras propias categorías a partir de nuestras propias realidades, ¿no? Y es donde lo social, el mundo de lo social, se expresa y florece de manera, pues, creativa, de manera innovadora, y está ahí, ¿no? Entonces, ya no se trata meramente de hacer ciencia para la gente, como en algún momento, en los años 50, 60 se pensó, sino es hacer ciencia con la gente. De ahí derivan, por ejemplo, los procesos participativos, los procesos deliberativos, hacer una ciencia, si quieres, un tanto más colectivizada, ¿sí? Pero no deslindada de estas realidades, de estos contextos. Antes de ir a las metodologías en cómo opera la ciencia, cómo se hace la ciencia, porque de repente me parece que en el imaginario colectivo el científico es una persona que tiene una bata y está en un laboratorio, y en el mundo social no necesariamente ocurre así. Así es. En ocasiones, por supuesto que sí,
dependerá de la rama, pero la inmensa mayoría no usa bata y no está en laboratorio, ¿no? Pero bueno, antes de ir a eso, me llama la atención algo que comentabas en torno a que se le llama de alguna forma a los científicos a través de la incidencia social o a través de su trabajo, mejor dicho, incidir socialmente. Y de repente los científicos y las científicas son quienes están encargados de mejorar el mundo. Pero no nada más se les pide a los científicos, también dentro de la cultura pareciera que ya no basta con que toques a Chopin o toques a Mozart o hagas una obra de teatro de Shakespeare o de quien sea, ¿no? Sino que el trabajo cultural, artístico, cultural, tendrá que ir en función de una problemática social y resolverla o aportar para su resolución o para un mejor mundo, digamos, para un mejor vivir. ¿De quién realmente es la tarea o quién es el responsable, qué grupo es el responsable de mejorar el mundo, de transformarlo, de incidir sobre él? Quisiéramos tener la respuesta, fíjate, es un planteamiento complejo y bueno, te mentiría si te digo una respuesta así muy, muy, muy específica, ¿no? Lo cierto es de que todos en nuestro ámbito tenemos cierto ámbito de responsabilidad, en nuestro contexto cierto ámbito de responsabilidad, y en el nuestro concretamente pues está aportar algo, al menos plantear las cosas de manera creativa para que puedan tener ciertas vías de salida, ¿no? O de abordaje ante esto. Recordemos que, por ejemplo, en el mundo de la investigación científica, mucho se trabaja con recursos públicos a través de convocatorias, a través de distintos mecanismos. Entonces, la idea con esto es que esos recursos públicos tengan precisamente una vinculación pues con la sociedad que los está demandando y con la sociedad que los generó finalmente, claro, ¿no? Para llevar. Lo está financiando. En algunos momentos de los periodos, digamos, más neoliberales, pues esto se canalizaba hacia otras áreas prioritarias, que no digo que no lo sean, pero buena parte del presupuesto se iba para allá. Ciertos sectores de la industria, la automotriz, la cervecera y demás. Entonces veíamos que ese círculo, pues el mundo de lo social tenía poco o nada beneficio, ¿no? Entonces la idea es devolver un poco de esto y particularmente a grupos vulnerados históricamente, no exclusivamente, pero sí mucho con ellos, a comunidades que han sido también históricamente abandonadas. En fin, hay distintos contextos, ¿no? En donde el valor de la ciencia parece que se potencializa, ¿sí? No digo que en otros contextos no lo tengan, ¿no? Pero se potencializa al trabajar precisamente con esto. Claro. Ahora bien, ¿cómo trabaja el científico social? ¿Qué hace? ¿Cómo es su día a día? Ok. Fíjate que es una labor interesante, y como bien lo decías ahorita, a veces tenemos la idea que está en un laboratorio exclusivamente, ¿no? Y haciendo experimentos y sacando estadísticas y demás. Pero en el caso de las ciencias sociales, mucho se trabaja, pues, en contextos, ¿no? En contextos reales. Con la gente. Con la gente. Todavía hay algunas líneas, y bueno, parece que un tanto reticentes, que pues quieren hacer trabajo meramente teórico, ¿no? Que también se pudiera hacer, y también es una aportación, ¿no? Pero realmente el estar en contacto con las personas, ¿sí? Conocer de sus problemas, de lo que les aqueja, de las experiencias, de las formas en que viven su día a día, es algo realmente sustantivo. Y en ese sentido, bueno, el científico social se ha, digamos, hecho de una armadura de herramientas, de técnicas que bien sirven para estos acercamientos, ¿no? Algunas, por ejemplo, han estado propuestas, digamos, años 80, 90, incluso 70, pero van surgiendo nuevas aportaciones y parece que se va probando, no solo la validez de estas estrategias, sino cómo pueden proporcionarnos información y demás. Mucho tiempo, por ejemplo, se vio, bueno, que caímos en un error que era, vamos a la comunidad, aplicamos algunos cuestionarios, hacemos algunas entrevistas y ya nos vamos. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Ya aprendimos de ustedes. Ya nos dieron la información que necesitábamos, ahí se ve. ¿Y en qué nos quedamos, no? Entonces es un trabajo. La comunidad seguía igual de antes de que llegara. Sí, decíamos, bueno, manoseaban a la comunidad. Y esto también fue generando que muchas comunidades, muchos grupos, muchos sectores estuvieran ya con una actitud pues bastante reacia, ¿no? Hacia la llegada de algunos investigadores, ¿no? Ahí vienen estos otra vez que quieren, me van a hacer perder el tiempo. Y tenían razón, o sea,
no había una retroalimentación finalmente con esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, parece que hay más entendimiento desde el punto de vista ético de cuál es nuestro papel, de cuál es nuestra función y sobre todo, cómo precisamente si generamos algún resultado o algún beneficio, pues tendría que devolverse precisamente con ellos. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles son estas, metodologías que, tomando como base esas experiencias y que dicen, bueno, no podemos estar maltratando así a los informantes, tenemos que de alguna forma hacer algo por la comunidad, porque no nada más vamos a generar conocimientos, habrá que incidir sobre esa realidad particular? ¿Qué se fue generando con el tiempo? Mira, mucho deriva de las metodologías participativas, ¿sí? Que no exclusivamente, pero muchas de las metodologías participativas te brindan esta opción, ¿no? Son generalmente metodologías muy activas, son metodologías muy incluyentes, muy respetuosas, que no digo que exclusivamente estas sean, pero finalmente están las metodologías tradicionales en ciencias sociales, ¿no? Los grupos focales, las entrevistas mismas y demás, otro tipo de técnicas. Pero en general las metodologías participativas o de acción participativa te brindan una oportunidad para que puedas acercarte a la comunidad, y pueda haber esta retroalimentación, esta dialéctica, ¿no? que es tan necesaria. Ajá. Ahora bien, ¿qué tanto consideras que ha sido necesario? De alguna forma lo has ya se ha vislumbrado un poco en tu discurso, pero ¿qué tanto consideras que es necesario, pertinente, que los gobiernos en los últimos años, particularmente el federal a través del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ponga tanta atención en la difusión, en la divulgación, en la incidencia social, cosa que en otros momentos quizá no era tan relevante, ¿no? Sí, fíjate que cuando yo empecé en este mundo, digamos, de la investigación y demás, bueno, naturalmente vas buscando, ¿no?, con quién trabajar y qué hacer. Y bueno, estuve en contacto, recuerdo claramente, ¿no? Estuve en contacto con algunos investigadores de la Ciudad de México, de Monterrey, Guadalajara y demás, y decían, es que te tienes que dedicar a producir artículos. O sea, no hagas productos de divulgación. ¿Por qué? Porque eso nos quita espacio, nos quita tiempo, así planteado de esa manera, nos quita tiempo para lo que realmente es importante y para realmente lo que te va a sumar puntos, ¿no? Entonces realmente la parte de la divulgación, la parte de la difusión, pues estaba, pues no solo relegada, sino hasta mal vista, ¿no? Incluso cuando empezabas a hacer algo de divulgación y de difusión, era como que no lo tomaban a la persona como un investigador muy serio, porque realmente el valor no estaba en boga, ¿no? Precisamente, no que no lo tuviera, ¿no? Que no estaba en boga. Digo, tú eres comunicólogo y sabes que también todos estos procesos han ido cambiando, ha habido una maduración en los procesos de comunicación de la ciencia, ¿no? Que pasábamos de la difusión, la divulgación, hasta finalmente esto que hoy llamamos, pues, comunicación de la ciencia, y que no ha sido una construcción sencilla a lo largo del tiempo, ¿no? Así que ha tenido sus escalones que transitar. Entonces, sí ha cambiado, parece que se tuvo que volver una política pública para que volteáramos ya de manera organizada, de manera decidida, y viéramos que también era necesaria, ¿no? Que era parte de un proceso, pues que ahí estaba y que circulaba, ¿no? En círculos, académicos, como decía Michel Foucault, estábamos generando ciertas condiciones de producción, recepción y circulación de los discursos, ¿no? Entonces, se abre precisamente esto, y estamos viendo, asistiendo a la riqueza, ¿no? que esto está generando. También hay otra cuestión, la mayor parte no somos profesionales de la comunicación, a veces no lo sabemos hacer, ¿sí? Hacemos intentos, a veces con mayor éxito, a veces con menos éxito, pero bueno, estamos, ¿no? Estamos en esto, y creo que el hecho mismo de que se esté trastocando esta sensibilidad ya es un avance, ¿no? Lo demás es ir aprendiendo. Siguiendo en el meollo, en el punto como neurálgico del artículo o de la editorial, ¿qué consideras que es la ciencia crítica, o qué es una ciencia comprometida socialmente? ¿Qué características tendría que tener? Fundamentalmente, te puedo dar muchas características, pero un elemento sustantivo es que es una ciencia autorreflexiva, ¿sí? Es una ciencia que reflexiona, como te digo, sobre sus propios procesos,
sobre sus propias posibilidades, sobre sus propios alcances, sobre su propia dirección, ¿sí? Y es una ciencia que tiene que ir generando a través de los investigadores espacios precisamente para esta reflexión. Las universidades, por ejemplo, han sido y lo seguirán siendo espacios privilegiados para esa reflexión. A través de entornos formales y no formales, las aulas son uno de ellos, pero se pueden ir generando otros entornos de reflexión que no necesariamente son a través de las aulas, sino que pueden ser más abiertos, en donde incluso la misma comunidad interesada pudiera participar, comunidad abierta, ¿sí? Y donde se pueden trabajar sobre temas muy específicos y formas de organización de esto, ¿no? Entonces, realmente ese es un contexto no único, pero sí privilegiado para ello. Si me permites, Joel, ahora en esta segunda parte, me gustaría que habláramos un poco más de ti, de tu experiencia y de cómo finalmente todo lo que decimos de alguna forma trae una historia de vida, ¿no? Entonces, para saber desde dónde hablas un poco. ¿En qué momento de tu vida decides dedicarte a la investigación social? O sea, ¿antes de entrar a la carrera ya sabías que ibas por ahí o la intención de estudiar psicología iba por otro lado y luego la vida te fue llevando? ¿Cómo fue? Fíjate que originalmente, me interesé en la psicología laboral. Ok. Entonces por ahí hice una maestría en administración de recursos humanos, estuvimos ahí un tiempo. Pensando en dedicarte a la industria. La empresa, okay. La organización. ¿No? Y bueno, eres joven, tienes ideales, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. No, si algo me quedó claro es de que el trabajo es una parte importante de la realización de las personas. Pasamos la mayor parte de nuestros días en el trabajo, al menos los días más fecundos, que son los años laborales, ¿no? Y si ves a lo largo del día, la mejor parte del día la pasamos en el contexto laboral. Sí. Entonces, no tendrían por qué ser espacios azarosos, difíciles, tortuosos en tantas ocasiones. O sea, entonces la salud mental es fundamental en esos contextos. Todavía en mi época, mucho de lo que hacemos los psicólogos era pues, aplicar pruebas y muchas tareas de recursos humanos que tienen que ver con relaciones laborales, con procesos de altas y bajas del seguro y demás. Entonces, pues es interesante finalmente, ¿no? Es parte del trabajo. Actualmente, si tú revisas el perfil del psicólogo laboral, parece que cambió y cambió bastante. Okay. Ya hay en el contexto laboral, ya hay un híbrido entre psicólogo laboral tradicional, ¿no? Y que demandan también cierto perfil un poquito más clínico, sobre todo para consejería, asesoría. Digo, las fábricas no son el lugar para ir a dar terapia, ¿no? Aún así, algunas contratan psicólogos clínicos para que den atención a sus... En el horario laboral. En el horario laboral. Entonces, son avances que se van dando, son acciones afirmativas que se van dando en este contexto laboral. Y hace 30 años, difícil, yo recuerdo que lo veíamos en Estados Unidos, en Japón, en Suecia, y veíamos como una realidad muy distante. Parece que hoy son pues una realidad nuestra, ¿no? Y pues estos logros no se dan pues de la nada. Naturalmente que tuvo que haber una necesidad social que los impulsó y que finalmente pues llegó hasta los medios indicados, que fue el gobierno, que tampoco fue sencillo porque este tipo de negociaciones para llegar a una ley, un acuerdo en esta materia, pues es tardado, ¿no? E implica un proceso de negociación con los empresarios y pues, con el capital. Todo cuesta, las cosas no salen de la nada. Pero finalmente, es una realidad con sus imperfecciones, porque también las normas tienen sus imperfecciones. Los procesos, se van, pero al menos ya está sobre la bandeja. Uh-huh. Inicialmente empezó esta cuestión así. Después... Antes de que continúe, es que no puedo desaprovechar la oportunidad para preguntarte algo que me llama mucho la atención. ¿Qué tanto conforme vamos avanzando y conforme, esta es una visión personal, el capitalismo y el valor del dinero se recrudece más, el valor que le damos al dinero se recrudece todavía más en la sociedad? ¿Qué tanto la idea de entender al trabajo no solamente y no principalmente como un medio para obtener recursos económicos que se convertirán en otro tipo de recursos, sino como una realización personal también? ¿Qué tanto se ha ido como desfigurando esto y se ha cargado más hacia el tema de trabajas por dinero? Pues mira, hay muchos contextos, ¿no? Depende mucho también de las políticas de las mismas organizaciones,
depende mucho de cómo conciban al ser humano y cómo conciban al trabajador. Y cuando hablo de concebir no me refiero solo al papel, a las normas, ¿no? Porque en el ideario de los valores, la misión y visión, puede estar ahí muy clara la cuestión. Todavía recuerdo en los objetivos mismos de desarrollo, todavía es muy claro que en algunas organizaciones que aparece entre los objetivos ser el número tantos en la bolsa de valores y bla, 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 pero no aparece por ningún lado los trabajadores, ¿no? Incluso en algunas organizaciones de corte educativo privadas, aparece, me explico, y lees todo y dices, bueno, pues ¿dónde están las personas aquí, no? Ya mis alumnos, quienes hacen posible que esto suceda, ¿no? No tanto realmente, ¿no? Todavía lo vamos a encontrar mucho. En otras es como más teórico, se aplica difícilmente, bueno, al menos ahí está. Y en otras parece que sí han trabajado más en esto, ¿no? Y entender al ser humano, pues, en su complejidad hasta cierto punto. Me refiero a que, por ejemplo, hace todavía algunos años, las cuestiones, por ejemplo, de equidad, de reconocer que los trabajadores pues son tan diversos como vivimos en sociedades diversas, plurales, etcétera, y la necesidad de ser más incluyentes y de generar políticas de inclusión con acciones afirmativas en materia de inclusión, pues ha sido también una labor importante, ¿no? Entonces, sí creo que hay un cambio. Me parece que todavía falta bastante por recorrer, pero sí puedo ver un cambio de hace 20, 30 años a la fecha. Un cambio positivo. En algunas áreas naturalmente que sí. Va. Ahora sí, una vez que terminas o cómo brincas a esas otras áreas. Pues fíjate que siempre fui inquieto, ¿no? En esas cuestiones de las ciencias sociales, de las humanidades y demás. Estudié educación, entonces pues naturalmente hubo ajustes laborales en el contexto laboral. Bueno, y salió trabajo en la universidad, ¿no? En el contexto educativo, entonces bueno, pues ya me fui involucrando. En aquella época ya había empezado hace unos años, no tenía mucho, pero hay que retomar, ¿no? Porque esta cuestión de la investigación en las universidades, pues era muy clara en algunas universidades, particularmente en el centro del país. Otras universidades iban en esa marcha, ¿no? De asumirlo. A veces no se sabía ni por dónde. Por ejemplo, todavía había pocos doctores en algunas universidades. Y tú sabes que, bueno, van de la mano, no exclusivamente, ¿no? Pero sí van muy de la mano. Digo, no aprendemos a hacer investigación en la secundaria. Bueno, no, ni en la licenciatura realmente. No, definitivamente no. Y muchas veces ni en la maestría. No. Sí, entonces se requería de doctores. Ya desde Fox se había cambiado, bueno, se había generado esto de la ley de ciencia y tecnología. Sin embargo, y se había destinado una cantidad del Producto Interno Bruto específica, pero se argumentaba que no se podía aplicar, al menos eso argumentaban, porque todavía el país no tenía suficientes doctores como para que esto pudiera ser una realidad, ¿no? Entonces, paulatinamente, bueno, ha ido poco a poco, ha ido transformándose. Actualmente, bueno, se han reformado leyes y demás, y parece que las universidades, bueno, se han enrolado en una dinámica donde la investigación forma parte de su quehacer cotidiano, ¿no? Ya digo, en el extranjero, pues parece que eso es como muy normal desde hace más de 100 años, ¿no? Si le revisamos las líneas de investigación que tienen en algunos centros educativos en el extranjero, son tan finas que dices, ¿cuándo se tienen trabajándolo, no? Pues más de 100, o sea, en algunos casos. Entonces, bueno, nosotros vamos por ahí. Y también tenemos que reconocer que, bueno, pues somos localidades del interior del país, ¿no? Y nuevamente, las condiciones en que hemos trabajado, a diferencia de las universidades que están más en el centro, pues también son diferentes. Ajá. Y entonces, una vez que estás que entras a la universidad, conoces este mundo y decides estudiar un doctorado, y de ahí va de la mano con empezar a investigar y demás. Pero fíjate que ocurrió algo interesante y eso me gustó. Digo, por cuestiones formativas yo tenía como pues muchos intereses, ¿no? Que a veces puede tener ventajas y puede tener ciertas desventajas, ¿no? En el sentido de que pues te interesan muchas cosas y eres inquieto y andas viendo muchos temas. Uh-huh. Y entonces no encontraba como que un espacio donde pudiera integrar precisamente estas inquietudes. Y bueno, ocurrió algo maravilloso. La universidad lanzó un programa que es el Doctorado en Ciencias Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Uh-huh. Me sonaba por ahí había sonado algo, y cuando me entero que era un espacio que me permitiría precisamente esta integración, dije, de aquí soy. Entonces, ver que el conocimiento no está encapsulado en una disciplina, que para poder
abordar o plantear siquiera ciertos problemas en su complejidad se requiere más de una disciplina, más de un saber, más de una metodología, más de un enfoque teórico y tener la capacidad de, a ver, no se trata de meter toda una licuadora y saber qué sale. No, se trata de hacerlo con rigurosidad, que eso, bueno, pues siempre ha caracterizado a la ciencia, ¿no? Rigurosidad metodológica y que los resultados que se produzcan, bueno, pues tengan sustento, ¿no? Entonces, la verdad que ese programa pues me abrió las puertas y una visión muy amplia hacia muchas cosas, hacia epistemologías que no conocía, que no había manejado, hacia otras formas de concebir la investigación, y aparejado venía una crítica muy fuerte a la forma tradicional de investigar, ¿no? Entonces, créeme que eso fue como que ¡boom! ¿En qué año más o menos estuviste cursando el doctorado? Como 2010, por ahí. Ok. Sí, por ahí. Y bueno, los maestros en aquel momento pues eran maestros de la UNAM, que ya tenían un recorrido, ¿no?, epistémico y metodológico pues, de tradición. Eran SNIS 2, 3 cuando no se usaba. Cuando era difícil todavía. Incluso el 1, ¿no? Sí, incluso el 1, ¿no? Era una cuestión complicada. Había mecanismos por ahí de ingreso, de permanencia distintos. No sé si nos pudieras, aprovechando, Joel, hacer un paréntesis para que nos platiques qué es el SNI y qué es eso, porque escuchamos lo del SNI 1, SNI 2, SNI 3 y tal. Y, ¿qué es y qué beneficios tiene? Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores surgió en los años 80, la década del 80, si mal no recuerdo, como una respuesta a la demanda de los investigadores a nivel nacional y como una urgencia por parte del país, ¿no? Se veía que, bueno, se empezaban a formar los científicos de aquel tiempo, con un periodo dilatado de formación, tenían una escolaridad muy alta, algunos incluso en el extranjero, y cuando regresaban, pues el país no tenía las condiciones como, por ejemplo, para poderlos incorporar a las filas de ese grupo un tanto amorfo y disperso de científicos que había en aquel momento. Había mucha fuga de cerebros. Y existía lo que se llamaba la fuga de cerebros, ¿no? ¿Por qué? Dijeras, bueno, les pagan mejor. Pues no solo les pagan mejor, les pagan. El país parece que no era su prioridad en aquel momento, ¿no? Entonces hacen digamos, una proclama hacia esto, ¿no? Y fue como se genera el sistema. Se genera una estructura que, bueno, en principio, pues, de afuera se veía muy bonita, pero las dinámicas internas también iban viendo que era un sistema, pues, muy excluyente, ¿no? Realmente las formas de ingreso eran como, pues, difíciles, y bueno, el sistema se fue ahí complejizando con muchas cosas. Con el tiempo se fue cambiando, se abrieron las políticas para el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y los criterios para poder ingresar y poder permanecer, bueno, se fueron también flexibilizando y fueron tomando algo bien importante en cuenta, la realidad de muchas universidades, sobre todo universidades del interior del país, y universidades que se encontraban en franca desventaja. Es decir, no es lo mismo trabajar en una universidad del centro, cualquiera que ésta sea, y vaya que he puesto ya mucho el ejemplo, en una universidad del centro a trabajar en una universidad serrana de donde te guste, o una universidad indígena, o una universidad de cualquier otro estado, ¿no? Donde se trabaja bajo condiciones pues muy, muy difíciles, claro, en ocasiones, y muy diferentes. Entonces, de facto, pues estos investigadores que trabajaban con las uñas, literalmente, pues quedaban excluidos, ¿no? Se abre y bueno, hay niveles como en todo. El planteamiento que se hace es de que puedes hacer una carrera en investigación a largo plazo. Idealmente, si acabas un doctorado, vamos a suponer que lo hiciste pues bastante joven, vamos a suponer que estés terminando alrededor de los 30 años, entonces entras como candidato, 3, 4 años como candidato. Que es el primer nivel, el nivel candidato. Digamos. Y luego entras al nivel 1, entras 5 años al nivel 1, luego nuevamente otros 5 años al nivel 1, ya van 15, puedes acceder al nivel 2, otros 10 años al nivel 2, ¿cuántos llevamos ya? 25. Y otros tantos en el nivel 3, 30, 35. Entonces, realmente abarcaría todo una vida laboral. Una vida laboral como investigador, ¿no? Naturalmente, las exigencias que se te van solicitando, pues son distintas, ¿sí?
en cuanto a productividad académica. Antes, por ejemplo, se evaluaba mucho meramente la productividad académica. Ahorita se sopesa también la cuestión de la difusión, la divulgación. Lo que decíamos al principio. Lo que platicábamos ahorita, poder acceder a otros públicos, naturalmente la formación de recursos humanos. Se enfatiza nuevamente la formación en licenciatura, porque también un tiempo se privilegió mucho la formación en posgrado. Actualmente, bueno, se está privilegiando otra vez la formación en licenciatura. La promoción de vocaciones científicas tempranas, por ejemplo, en infancia, bachilleratos, incluso, ¿sí? En secundarias, primarias, y bueno, son públicos que se van, vamos permeando poco a poco. También observábamos que hay como discrepancias muy, muy marcadas en algunos casos. Por ejemplo, la incorporación de las mujeres a las ciencias experimentales o a las ciencias básicas. Todavía tenemos por ahí una deuda, aunque hay muchísimas y cada vez más, pero todavía en las ingenierías parece que más o menos de ahí se fue emparejando la cuestión. Pero todavía hay disciplinas que están muy masculinizadas, ¿no? Entonces hay ciertas deudas. Por ejemplo, con los grupos indígenas, regularmente pues las carreras que se le enfrentaban es lingüística, antropología, pero pues no les abríamos opciones a ingenierías o otro tipo de disciplinas científicas, ¿no? Entonces todavía hay un rezago por ahí que se tiene que cubrir, que es importante. Y finalmente, aunque de alguna forma quede implícito, pero el investigador del Sistema Nacional de Investigadores o la investigadora en nivel candidato 1, 2 y 3, según el nivel, recibe una beca mensual por parte del gobierno federal y es lo que le permite de alguna forma seguir haciendo su labor, ¿no? Así es, que también, bueno, esto ha sido muy cuestionado, porque, bueno, hay métricas y demás, y bueno, porque no se ha integrado al sueldo de cualquier investigador en las universidades, ¿no? Claro. Pero bueno, fue la forma que desde los 80 se vio para compensar de alguna manera la actividad de los investigadores que se estaban yendo al extranjero. Ajá. Y volviendo, y para ir cerrando con tu carrera, Joel, entonces, ya en la Facultad de Psicología, luego en el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios de la universidad, empiezas a desarrollar y vas cada vez robusteciendo más la actividad científica que vas desarrollando en estas líneas que nos platicabas de procesos de salud y enfermedad, psicología social de la salud. Así es, y fíjate que una ventaja, bueno, de estar trabajando en un centro interdisciplinario es que tienes la oportunidad de convivir con otros investigadores de disciplinas, pues a veces muy distintas a la tuya. Digo, finalmente en las disciplinas afines o en la misma disciplina, pues todos pensamos más o menos igual en algunos temas, ¿no? Uh-huh. Los planteamientos, los autores, las teorías, la forma de concebir la realidad, las cosas son más o menos similares, ¿no? Pero el hecho de poder dialogar, no sé, con un biotecnólogo o con un forestal o con un artista, pues la verdad que te enriquece mucho el panorama. Y no solo la cuestión de dialogar, sino la cuestión de compartir y la cuestión de integrar proyectos en común. No ha sido sencillo, no hay una varita mágica que te diga, ahora júntense todos ustedes y van a sacar proyectos maravillosos, con incidencia social o no, pero van a sacar proyectos. No es sencillo, hay lealtades disciplinares que es normal, hay procesos formativos que se revelan, hay capacidades diferenciadas para negociar, para ceder, pero la verdad es que el ejercicio es muy enriquecedor y a medida que el tiempo pasa, pues vas madurando y vas entendiendo cómo son estas lógicas y estas dinámicas y nos vamos integrando con mayor facilidad. Y eso es como lo rico de esto, ¿no? Ajá. Y finalmente, para cerrar, Joel, cuando uno escribe un editorial o cuando uno prepara una ponencia, una conferencia, un discurso, cualquier forma de comunicación, hay ciertas reflexiones que ocurren antes de hacerlo, durante el hecho, pero me gustaría que cerráramos con qué reflexiones te ha dejado como a posteriori, una vez publicada este editorial acá en el Diario de Coahuila, la gente que te ha escrito, que te ha leído y ha comentado esto, y tú mismo, ahora, días después, al releerlo, ¿qué reflexiones te ha dejado? Fíjate que, sobre todo, me llamó la atención que, bueno, personas que no pensaba yo que, digo, en el mundo de la academia, pues ya sabes que los colegas, digo, pueden o no estar interesados, pero bueno, más o menos crees que por ahí pueda ir uno de los, cotos de interés, ¿no? Pero por el otro lado me han comentado personas que en la vida pensaría que les pudiera interesar, incluso algunos muy jóvenes, algunos sobrinos muy jóvenes. ¿Sabes qué padre que está esto de la ciencia? Yo, bueno, sí, o sea, y al menos te hacen algún comentario y demás, y
y se va abriendo el diálogo. Y yo creo que esto es importante, ¿no? Que se abra, que se discuta, que se comente. Y que pues en pláticas coloquiales, ¿no? Estemos hablando de otro tipo de temas que no sea la casa de los famosos. Por favor. que de alguna forma es un termómetro también del país, una forma de observar el país a través de los productos culturales. Totalmente, bueno. Que digo, no estoy diciendo que esté mal, no, pero bueno, creo que hay otras cosas que también podemos abordar. Totalmente. Y te agradezco mucho por haber venido aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús, y bueno, ya estamos, aquí estamos. A ti. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista con el doctor Joel Zapata. Que tengan una excelente tarde. Les invitamos a que le den manita arriba activan la campanita y que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos para ustedes. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Adiós.